Hoy queríamos hacer esta convocatoria para hablar de educación en la provincia de Cádiz y de los últimos movimientos y las últimas medidas por parte de la Consejería de Educación en nuestra provincia y la delegación y las últimas declaraciones también del delegado provincial. Comenzamos haciendo una reflexión. Si os fijáis, hace 10 años, cuando comienzan los recortes en los servicios públicos y por tanto los recortes en educación, siempre hablábamos de problemas de falta del profesorado, problemas de falta de monitoras de educación especial, de que no se cubrían las sustituciones. Pero claro, después de 10 años sin hacer apenas inversiones en las infraestructuras educativas, nos encontramos que ahora el principal problema que tiene la educación pública en Andalucía y en nuestra provincia es un problema de infraestructura. Y es que después de 10 años sin adecentar, sin hacer intervenciones estructurales en los centros educativos, sin apenas construir centros educativos, pues claro, nos encontramos que muchos de los centros educativos de nuestra provincia y de la ciudad de Cádiz también están en una situación de extrema necesidad. Llevamos meses escuchando hablar al consejero Imbroda de un supuesto plan de infraestructura a 7 años vista o a 10 años vista, depende de la declaración, y seguimos sin tener noticias de él. No hay ninguna noticia de este plan de infraestructura, pero sí hay noticias de los números que se planifican en los presupuestos. Y hace unos meses veníamos aquí mismo a hacer una valoración de los presupuestos y nos encontrábamos que había un recorte en el presupuesto destinado a infraestructura educativa, había un recorte del 50% en el presupuesto destinado a eliminación del amianto en los colegios. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que después de meses, lo que en aquel momento parecían números, parecían porcentajes, pues ahora lo estamos sufriendo en los colegios, lo estamos sufriendo los profesores y profesoras, las familias, el alumnado de los centros de la provincia de Cádiz. Y se sufren en el Instituto de San Severiano en Cádiz, o se sufre por la falta de 2 colegios en los barrios, o se sufre por la situación en la que están los colegios de San Lucas de Barrameda, que necesitan intervenciones estructurales urgentes. Pues se sufre en la infraestructura. Y esto se suma, además, a lo que estamos viendo en los últimos meses de la Consejería de Educación, del señor Imbroda. Eliminación de líneas educativas, hasta 411 se han eliminado en Andalucía para este curso. Hemos visto cómo se ha dejado en paro a trabajadoras de 2 guarderías de esta provincia en La Línea y en Chipiona. Se les ha dejado en paro después de prometerles que les iban a mantener puestos de trabajo y tras décadas de trabajo. Hemos visto cómo las nuevas instrucciones han generado pues cientos de despidos entre los interinos e interinas de primaria, y ayer mismo conocíamos, y hoy está en la prensa, la falta de monitores y monitoras de educación especial en muchísimos centros de la provincia, y dándose situaciones como por ejemplo el centro Tarteso de Jerez de la Frontera, donde hay 6 alumnos que necesitan monitora de educación especial la jornada completa, 6 alumnos que cada uno está en una clase, y la Junta de Andalucía ha puesto un solo monitor 2 horas al día. ¿Qué quiere decir? Pues que caben aproximadamente a 15-20 minutos de atención al día unos alumnos que requieren 5 horas de tratamiento de este monitor de educación especial. Algo que no es una medida porque los padres les haya apetecido que su niño tenga un monitor, sino que una situación de necesidad. Además, hoy hemos conocido que el sindicato UCHEA ha hecho un estudio del número de alumnos que hay por cada clase en Andalucía, y encontramos que hay 700 clases en la educación andaluza que superan el ratio que marca la ley de alumnos por profesor. Quiere decir que hay 700 aulas en Andalucía que tienen más alumnos de los que deberían. Ante esto, ¿qué se podría hacer? Perfectamente se podría haber mantenido, como mínimo, haber mantenido el ratio máximo de 25 en primaria y 30 en secundaria, lo que hubiera supuesto generar mucho empleo de profesorado y además
bajar, de facto, bajar los ratios, lo que aumentaría sin duda la calidad educativa. La respuesta del señor Imbroda siempre ha sido que es que no encuentra ninguna relación, él no encuentra relación entre el número de alumnos que hay por clase y la calidad educativa. Yo siempre le digo lo mismo, que se lo diga a los padres. ¿Metería él su niño en una clase donde estuviera superpoblada, una clase que superara los ratios que exige la ley? Me temo que no. Esto es un problema político, un problema al que tiene que dar respuesta el señor Imbroda, porque hay 700 clases en Andalucía que están por encima del ratio máximo que marca la ley. Han hecho de una excepción que existía en la norma, la han hecho normalidad, la han hecho generalidad. Y esto es, pues, parte del plan sistemático del señor Imbroda de convertir la educación en un negocio. Han seguido la senda del Partido Socialista de recortar en la educación pública y le han puesto el acelerador. Lo que han es, pues, demostrado que entienden la educación como un bien de consumo, un bien que está sujeto a la oferta y la demanda, y por tanto no tienen ningún interés en arreglar las infraestructuras educativas de la provincia, no tienen interés en arreglar la situación del Instituto San Severiano, no tienen interés en construir los 2 centros que faltan en los barrios, no tienen interés en arreglar los colegios que están mal en San Lucas, no tienen interés en dotar de monitores de educación especial a los niños que lo necesitan, porque no tienen interés en la educación pública andaluza. Frente a eso, pues nuestro modelo está más relacionado, sin duda, con lo que está haciendo el Ayuntamiento de Cádiz. Y por eso hoy queríamos también que estuviera Ana Fernández para explicar que hay otra forma de hacer las cosas en la educación pública, que frente al modelo de Imbroda de convertir la educación en un negocio, donde vas desmantelando paulatinamente la pública para solucionarlo con conciertos educativos, pues existe una apuesta por la pública en el Ayuntamiento de Cádiz. Todos los niños y las niñas tienen derecho a una educación que sea universal, una educación laica, en igualdad de condiciones y que sea accesible en el amplio sentido de la palabra. El único modelo que garantiza esa accesibilidad, esa universalidad es la escuela pública. Eso lo tenemos clarísimo y por eso desde que llegamos a este ayuntamiento hemos hecho una apuesta clara por la escuela pública, al contrario de la que está haciendo desgraciadamente la Junta de Andalucía. La manera de que nuestros niños y nuestras niñas, yo lo digo muchas veces porque realmente lo creemos así, el tiempo que pasamos en la escuela tiene que ser el tiempo más feliz que pasa un niño y que pasa una niña. Tiene que ser el tiempo en el que aprendan, en el que descubran, en el que se desarrolle como persona, y para eso tenemos que garantizar que todos los niños y todas las niñas pueden realizar esas actividades. Y eso pasa por tener monitores de apoyo cuando son necesarios y pasa por tener las instalaciones necesarias, y además deben ser bonitas. Es decir, ¿por qué nuestros niños y nuestras niñas no pueden tener colegios bonitos? Esto puede parecer una frivolidad, pero no lo es. La cuestión que tenemos es que efectivamente, no sé si sabéis, el tiempo medio de vida de un edificio para uso educativo es unos 40 años. Si miramos, aquí tenemos un cole aquí en la esquinita, en Cádiz, excepto los 2 centros que se han hecho en los últimos 15 años, como es el Caro Larrida y el Reyes Católicos. Reyes Católicos, edificio que se construyó con problemas estructurales, que es otro asunto que igual podríamos reflexionar sobre él en otro momento. El resto de los edificios, hablamos de edificios, pues el Campo del Sur cumplió 80 años el año pasado, Santa Teresa se construyó en el 43, vengo a decir que estamos hablando de colegios que son muy viejos. La Junta regula y dice que las competencias de los ayuntamientos son el mantenimiento y la seguridad. Pero creo que no hay que ser demasiado técnico ni tener demasiados conocimientos para entender que un colegio que tiene 80 años, cuando hablamos de mantenimiento no hablamos de cambiar bombillas, ni hablamos de cambiar puertas. Estamos hablando de que la mayoría de los baños no son accesibles, porque se construyeron en un momento en el que la accesibilidad no era ni siquiera norma. Estamos hablando de colegios que no tienen aulas específicas para alumnos con necesidades educativas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, nos encontramos con una normativa que restringe la capacidad de los ayuntamientos de poder intervenir, y con un compromiso, en este caso de este ayuntamiento, con la escuela pública, que entiende que hay que hacerlo. Por lo tanto, desde el ayuntamiento, pues utilizando los recursos que tenemos y buscando pues las vías legales, hemos hecho una apuesta por la escuela pública en el contenido y en el continente. En el caso de la infraestructura, bueno, pues como sabéis, prácticamente cada X tiempo, cada 2 semanas nos vamos informando. Hemos hecho una inversión de más de 400.000 euros, posiblemente cuando ya termine el año
os daremos datos, pero superaremos el 500.000, entendiendo que es nuestra obligación. Estamos invirtiendo en calidad de escuela pública, estamos invirtiendo en cuestiones que son tan simples como adecentar las pistas, con materiales novedosos, con materiales que son atractivos para los niños y para las niñas. Si habéis visto las pistas que son de colores, como digo, es importante la calidad y el aspecto de una escuela que sabemos que de contenido alcanza la excelencia. Es decir, nuestros coles públicos tienen el mejor profesorado, el que ha pasado la selección más exhaustiva y además tienen la vocación. Lo comprobamos en todos los espacios, cuando empezamos a ver qué proyectos realizan en los centros, cómo están dispuestos a innovar, a aprender y a desarrollar todas aquellas líneas de trabajo pues, que van a redundar en el beneficio de los niños y de las niñas. Pero, insistimos, tenemos un problema de infraestructura y un problema que estamos asumiendo desde los ayuntamientos ante la falta de, no ya de inversiones, sino de colaboraciones. Es muy difícil trabajar con esta consejería, que, como decía antes mi compañero, pues tiene una idea muy clara. Y que hemos visto en estos 8 meses. Desgraciadamente en 8 meses han demostrado cuáles son sus lealtades, y sus lealtades no son la escuela pública, no son los niños y las niñas de la escuela pública, ni el profesorado, ni los interinos, ni el aspirantes, ni nadie que tenga que ver con este modelo, justamente lo contrario. Entonces, insisto, desde el ayuntamiento entendemos que hay que defender lo público desde lo público, lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo vamos a seguir insistiendo, desde todas las competencias que tenemos y estirando esas competencias hasta donde podamos hacerlas, porque nos lo creemos, porque creemos que es nuestra obligación y porque creemos que es la única manera, como he dicho al principio, de garantizar pues esa escuela laica, esa escuela donde se trabaje la inclusión y donde todos los niños y las niñas tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades de aprender y desarrollarse como personas. Sabéis que tenemos muy buena relación con la coordinadora de la escuela pública, con la FLAMPA, con los directores y las directoras de los centros de Cádiz. En mi caso, creo que es de las cuestiones en las que hay mayor unanimidad, incluso la escuela concertada también se ha manifestado a favor de la bajada de ratios. Si os fijáis y investigáis, pues estos modelos que siempre nos ponen de ejemplo cuando interesa, cuando no. En el caso de Finlandia la ratio es mucho más pequeña que en Cádiz. En Portugal, todos los países que han abanderado una revolución educativa y que han apostado por un modelo nuevo y que puntúan muy alto en PISA, que bueno, también es discutible esas puntuaciones, pero que nos gustan utilizar de ejemplo, tienen ratios muy pequeñas. Es decir, no es una idea absurda que haya surgido de algún grupo minoritario, es que hay bastante unanimidad en que, además yo creo que casi es de sentido común, es decir, si tienes un grupo pequeño de alumnos y de alumnas, puedes trabajar mejor con ellos y en cierto modo hasta se diluyen las diferencias que puedan tener, porque puedes hacer una atención más personalizada. Es decir, que ni siquiera tendría que ser una medida como respuesta a la situación que nos encontramos de bajada de natalidad, sino que tendría que ser la apuesta, si de verdad nos creyéramos que la escuela es un elemento importante para los gobiernos y que es un elemento de transformación y que queremos dar las escuelas con la mejor calidad.